vida hasta el fin. Hemos Señor dado corazón, hemos Señor gratitud. Tiempo Señor en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Va conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, más al mismo, ya no temo, Señor, desigual, porque tú eres, Señor, el camino y la vida y la verdad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la muerte, ya no temo, Señor, la gratitud, porque hasta el fin, conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre hasta el fin. Esa debe ser nuestra realidad, dejarnos acompañar en todo momento por Cristo. Buenas tardes, hermanos y hermanas, hermana María, Beatriz y todos los que participáis en esta liturgia. Oramos por todos los difuntos, especialmente por mi padre, mi mamá, mi papá, mis cuñados y cuñadas fallecidas, por todos los difuntos del mundo entero. Y recordamos en esta tarde al doctor Gerardo Arroyo Sarmiento, Juan Castillo, Jacqueline Valencia, diácono Rubén Castillo, el señor Garrido, Conchita, ama de Ya Rancho Santa Teresita, mi compañero diaconado, Noé Ramírez, diácono Griselio, Gustavo Heredia, Oscar Perea, el señor Efren Mejía y todos los difuntos del mundo entero. Don Ignacio Amortegui, Carmen Tulia Díaz, Jorge Enrique Castro, Ángel, esposo de Beatriz, el padre Hernando Pinilla, Jaime Abella, Monseñor Alfonso Vilmillán, también por la salud de Yulisa Villanueva, Teresa Suárez, Beatriz Santos, por la señora Judith González, por Alberto Ortúa y su esposa, por María Ludivina Chimbo, la familia Chapa Chimbo, por la familia Turcán Castañeda en el Ecuador, por su hija Ángela Narcisa, por Duche, Katy Duche, Valeria Duche, esposos y hijas, por la señora Ana Beatriz Amortegui Riveros y su mamá Ana Beatriz por su pronta recuperación, por Yarmin Estrella Castañeda, por Zoe García Castañeda, por Kimberly Gerard Lozano Castañeda, por Juan José García, por Milagros Marín, por doña Manuela Castillo Aguilar y sus compañeros en la misión, don José y Raquel la enfermera, hoy por allá en los Laureles de Misión, por los doctores Gerardo Arroyo, Alejandra, Horacio Hernández y todos los médicos que participan en uno de los hospitales de Nueva York de este tiempo de oración y que a diario me piden los acompañe y ore por ellos. Por el padre Luis Eduardo Arbeláez, padre Fausto Franco, padre Álvaro Hernando Gómez, padre Hernando Díaz, por el padre Alexander Suárez, por Monseñor Carlos Briceño, mi obispo, por Juan Carlos Loaiza y su madre, por sus hermanos, por Isabel Pérez,
por la señora Leonor Cisneros, la salud del diácono Álvaro Fernández, su esposa Ligia, hijos y nietos, por Susana Silva, por Silvia Cárdenas y su familia en Toronto, por las hermanas pequeñas Apóstoles de la Redención en la aldea Pablo VI en Medellín, por la doctora Reina Fonseca en San Diego, por el eterno descanso de la señora Abigail Carreño, por Rubén Hernández Figueroa e Inés Figueroa, por Rosana Díaz, por Isidro y Susana Hurta en Nueva York, por María Ana Tulcán Benavides en Ecuador, por María Balcázar y familia, por Jorge Loaiza y su eterno descanso, por la salud de Imelda Barrientos en Nueva York, por Isabel Gualdamés en Honduras, por Lourdes Canto Alvarado, Narciso Canto Alvarado, la familia Canto Alvarado, por Josefina Castro y sus hermanos, por la doctora América Balcázar y su esposo Naún Cabrera, por Teresa Villalba y la señorita Jimena Fernández, por la salud de todos los enfermos, especialmente los de la COVID-19, por Josefa Castro y su familia en Rancho Potreros en Veracruz, por Yolanda Vargas en Dallas y por todos los que participan en el Rancho Santa Teresita en Villazueta, por el padre Guillermo Estrada, párroco de Villazueta, y por todos los sacerdotes del mundo entero, por mis hermanos y hermanas, cuñadas, por mi suegra y su familia, por todos los enfermitos del mundo entero, por don Ignacio Rambla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. También por Eliana Pinto, en Ocaña, Santander, su esposo y sus hijos. La gracia de Dios nuestro Padre, el amor del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Por Patricio Bellón y por toda su familia. Hermanos, en un momento de silencio pidámosle perdón al Señor porque hemos pecado e imploremos la presencia del Espíritu Santo que nos guíe y nos oriente. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, crearás todas las cosas y renovará la paz de la tierra. Espíritu Santo, pon en mi mente, alma y corazón tu santa palabra. Sé tú quien presida esta liturgia y presida mi vida y nuestras vidas. Acompáñanos, ilumínanos y oriéntanos. Yo, pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, el profeta Jeremías primeramente recuerda al pueblo sobre el castigo por su infidelidad, pero después abre las perspectivas para una bella restauración cuando Israel sea el nuevo pueblo de Dios y Dios sea su Dios. En el Santo Evangelio, el simbolismo de la narrativa del Evangelio es muy fuerte. El agua embravecida del mar representa el mal que traga a la gente. Jesús el Señor es más fuerte. Él invita a los discípulos, a la iglesia entera, a arriesgarse desde la fe y a seguirle. La fe es inseguridad, la fe es insegura por sí misma. Tenemos que pasar a través de las tormentas de la vida entre la fe y el temor, pero el Señor está ahí, invisible, aguardándonos. Soy yo, estoy con ustedes, no teman. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten
piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, estamos constantemente tensos entre el miedo y la fe, mientras peleamos con el viento y con las olas que amenazan nuestra fragilidad al Evangelio, que amenaza nuestra fidelidad al Evangelio. Señor, danos la gracia de saber aceptar que la fe nunca es humanamente segura ni adquirida de una vez para siempre. Hazla crecer en nosotros día a día, para que no seamos pusilánimes ni timoratas, sino que sigamos resuelta y coherentemente a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Escuchemos la lectura de esta tarde. Lectura del libro de los Números. En aquellos días María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor lo oyó y Moisés era el hombre más sufrido del mundo. El Señor habló de repente a Moisés y a Aarón y a María: salid los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó en la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Ellos se adelantaron y el Señor les dijo: escuchad mis palabras. Cuando hay entre vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, en presencia y no adivinando. Contempla la figura del Señor. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida como nieve. Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida. Entonces Aarón dijo a Moisés: perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No la dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne comida. Moisés suplicó al Señor: por favor, cúrala. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Oh Dios, créame un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó, el Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya, 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 el Señor resucitó. Purifica, Señor, mis labios, mi mente, mi alma y mi corazón, y perdona mis pecados para poder proclamar dignamente tu santa palabra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, cuando la gente hubo comido, Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario, y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús, diciendo: ánimo, que soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir donde tú sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y comenzaba a hundirse. Gritó al Señor: ¡sálvame! Al punto Jesús tendió la mano y le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos. Le pedía que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuanto lo tocaron quedaron salvados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad y se sientan. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Queridos hermanos y hermanas, familia, hoy la palabra del Señor seguimos proclamando en el Santo Evangelio, el 6º capítulo de San Juan, la continuación del discurso eucarístico. Y nosotros nos podemos remontar, hay mucho que analizar en esta lectura del Santo Evangelio, en el Salmo y en la lectura del libro de los Números. Pero vamos a tomar solo 2 punticos. Vamos a analizar un poquito la primera lectura y el Evangelio. Si nosotros nos damos cuenta, en esa primera lectura del libro de los Números, hay algo muy importante que analizar. Y es
la cercanía con que Dios habla con Moisés y cómo hace claridad entre el diálogo con su amigo Moisés y el diálogo con Aarón y María, la que acompañaba a Aarón. Vemos que ellos tres se pusieron a criticar. Bueno, ¿acaso es que Dios solamente le habla a Moisés, no nos habla a nosotros? Y nos dice la palabra del Señor, si lo leemos en otra traducción de la Biblia, nos dice que Moisés era un tipo muy humilde, muy sencillo, muy querido, que no daba nada que sentir frente al amor de Dios, frente a la ley de Dios. Era amado por Dios. Y entonces Aarón, su hermano, y María, la compañera, se sintieron como un momento de envidia. Típico lo que pasa en la casa, en las familias. ¿Cuántas veces, no que lo diga María y vete allá? ¿Cuántas veces en nuestros hogares, que fuimos 12 o 11 vivos, hemos conocido la envidia entre nosotros los mismos hermanos? Que porque mamá de pronto que quiere más al uno, que papá quería más al otro, que esto y lo otro. Nada más acordémonos cuánta problemática se da a veces con Ángel y con Miguel, que los favoritos y los no favoritos. En mi suegro, Arturo y Crisanto. Y así se va dando la realidad en los hogares, en la familia. Somos un mismo núcleo, somos una rama. Somos el centro de ese hogar, pero a veces la envidia, en veces Satanás quiere acabar con la tranquilidad, con la armonía que se siembra y se vive en este hogar, en esta familia, en esta comunidad. Pues así como pasa en nuestros hogares, en muchos hogares del mundo. Uno se pone a hablar con las personas y se da cuenta que casi todas las familias tienen el mismo problema. Existen rivalidades entre los mismos hermanos, enconos, envidias, pero al fin y al cabo llega el momento definitivo y aunque estemos enojados y haya mucho, llega el momento en que todos nos unimos como una piña y lo que va con uno va con todos. Pues eso pasó con Aarón, María y Moisés, con la comunidad que iba con Moisés. Sintieron envidia de Moisés, sintieron envidia que porque el Señor le hablaba, porque el Señor era el que estaba, era su amigo, y critican, ¿acaso es que a nosotros no nos habla tan bien? Y vemos cómo el Señor mismo baja en la nube y les aclara. El Señor los llama a los tres, a Moisés, a Aarón y a María, le dice salgan a la tienda de encuentro. Y nos narra el libro Los Números que bajó en la columna de nube y le habló a Aarón y a María. Y miremos cómo el Señor les aclara tan fácil. Y dijeron, ha hablado el Señor a Moisés, ¿no nos ha hablado también a nosotros? Miremos eso. Ha hablado el Señor a Moisés. ¿Es que a nosotros no nos ha hablado? ¿Nosotros qué? ¿Somos menos que Moisés? Me imagino que diría Aarón y María, es lo que nos dice el texto. Ha hablado el Señor a Moisés, ¿no nos ha hablado también a nosotros? Se cuestionan ellos. Y dice, el Señor oyó a Moisés, el Señor oyó. Moisés era el hombre más sufrido del mundo. El Señor habló al respecto de Moisés a Aarón y a María. Les dijo, salid los tres a la tienda del encuentro. Los tres salieron y el Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Ellos se adelantaron y el Señor dijo, escuchad mis palabras. Cuando hay entre vosotros un profeta del Señor, me voy a dar a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, en presencia y no adivinando. Contempla él la figura del Señor.
el Señor les hace recordar, miren que Moisés para mí es importante, es lo mejor que hay, es el que ha logrado alcanzar de mí el favor. Por eso con él hablo cara a cara y con vosotros a través de manifestaciones. Y termina ahí en este versículo, ¿cómo os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? Y sigue, la ira del Señor se encendió contra ellos, contra Aarón y contra María. Y el Señor se marchó. Claro, el Señor se sintió dolido porque criticaban de su siervo, porque levantaban calumnias a una persona que era buena. Y dice la lectura del libro de los Números, al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida, como nieve, le había caído lepra. Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida, y entonces Aarón dijo a Moisés, perdón, Señor, no me exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No le dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne comida. Miremos cómo Aarón, el compañero Moisés, el que era el traductor con quien él fue al palacio en Egipto y golpeaba allí el piso y se convertía el bastón en serpiente, el traductor de Moisés, como después de la envidia y de estos momentos difíciles vuelve a reconocer a Moisés como el siervo de Dios, el amigo de Dios, y le pide perdón a él, y por medio de él perdona a Dios, e intercede para que María se cure. Le pide ahí, no la dejes morir como un aborto que sale del vientre, con la mitad de la carne comida. Le pide que la cure, que le hable a Dios que la cure. Y Moisés suplicó al Señor, por favor, cura. Miremos la gran bondad de Moisés. No tuvo en cuenta todo el dolor que le causa a su hermano, le causa a la familia, sino que inmediatamente apela al Señor, Señor, cúrala. Así como él había apelado muchas veces por el pueblo, por su pueblo Israel. Acuérdense que hasta ayer nos decía en la lectura, Señor, si no tienes en cuenta a este pueblo, bórrame a mí del libro de tu lista. Mejor que muera yo también con mi pueblo si el pueblo va a morir. Moisés oraba y pedía por sus hermanos, por su familia, por los que le hacían la vida imposible, por todos. Y en esta ocasión pide por aquel hombre y esta mujer que lo habían criticado, que habían denigrado a él. Implora al Señor que cure a esta mujer. Esta mujer María queda con la lepra por haber pecado, por haber hablado contra Moisés. Recibe del Señor su castigo merecido. ¿Cuántos castigos mereceremos nosotros y el Señor no nos los da? ¿Sigue amándonos? Pues bien, miremos esos dos puntos allí en la primera lectura. La confianza, la seguridad en el Señor y el Señor que responde con todo su amor a quien confía en Él, pero que también recrimina y corrige a quien hace mal. Caso de Aarón y de María. Pasemos al Santo Evangelio. Ya el Santo Evangelio nos damos cuenta nosotros cómo después del Señor haber estado en la repartición del pan y de todo, se sube a la barca y le dice a los discípulos, bueno, váyanse ustedes, yo acabo de despedir a la gente. Pues la gente estaba muy eufórica, muy contenta, les había llenado el estómago, están contentos, el Señor los iba a despedir. Y después de despedirlos se va a orar, lo típico del Señor, orar y dar gracias a Dios. ¿Cuántas veces oramos nosotros? ¿Cómo es la oración de nosotros frente al Señor? ¿Será que somos hombres y mujeres que de verdad sacamos minutitos, sacamos tiempo para el Señor? ¿O solamente nos acordamos cuando estamos problemas, sufriendo, cuando uno enfermo, cuando cualquier dificultad, y ahí sí corremos a orar y pedimos a los amigos, a los vecinos, a los curas, oren por este problema?
cuando nosotros deberíamos pedirle al Señor a diario, orar en todo momento. Y cuando nosotros queremos orar, cuando necesitamos orar, es siempre. Y pedirle en esos momentos cuando estamos alegres, contentos, cuando no necesitamos nada, es cuando más debemos estar seguros con el Señor, acercarnos, orar. Miremos que el Señor era un hombre de oración en todo momento. Estaba orando después de haber multiplicado los panes, va a darle gracias al Señor. Y bueno, los discípulos se marchan y nos narra el Evangelio que empezó una fuerte tempestad en el mar. La barca ya estaba que naufragaba. Y Jesús ya a la cuarta vela de la noche va hacia los discípulos. Ellos lo ven caminando sobre las aguas y se asustan, creen que es un fantasma, se ponen bastante miedosos. Pero ¿qué hace el Señor? Llega y le dice: ánimo, no tengan miedo, cálmense, soy yo. Esténse tranquilos. El miedo, la cobardía de la gente que no recordaban que el Señor estaba allí, que Él los podía ayudar, se asustan, pero el Señor los anima. Y y entonces Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre las aguas. Y el Señor dice: ven. Y baja Pedro y va tranquilo. Cuando siente la fuerza del viento y todo, mira al mar y duda. Y empieza a hundirse. Y el Señor y ahí mismo sí grita: Señor, Señor, sálvame. Claro, cuando estamos ya en el problema, ahí sí invocamos al Señor. Señor, sálvame. El Señor le da la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Sube a la barca y entra la calma, todo en calma, todo tranquilo. La gente lo ve y dice, al ver esto del milagro y todo, reconoce: es el Señor. Claro, después de que ven los prodigios, la maravilla, es el Señor. Cuando nosotros de pronto vemos que el Señor nos es misericordioso y se nos salen bien las cosas, a veces decimos: ay, qué bueno, gracias al Señor tal cosa. Pero cuando hay dificultades no nos acordamos del Señor. Pues el Señor nos pide que nos acordemos de Él siempre. En este Evangelio podemos nosotros aclarar 3 punticos muy sencillos. Primero, nuestras falsas dudas. Primero nosotros miremos cómo esa situación de nosotros. Nosotros nos la damos de muy importantes. Nuestra autosuficiencia. Somos autosuficientes. Nos creemos capaces de todo. Segundo punto, nuestros grandes temores, que ya vendría a ser el tercer punto. Primero, nosotros, la autosuficiencia. La autosuficiencia, nos creemos dueños de todo, capaces de todo. Segundo punto, allí nosotros sí que tenemos que mirar es esa capacidad de nosotros dudar. Y el tercer punto, nosotros, ¿qué miedo tenemos? Pensemos muy bien en esto. ¿Cuáles son nuestras dudas? Nuestra autosuficiencia. Nos creemos capaces de todo. Yo me voy, Señor, mándame hacia ti. Si eres tú, mándame caminar sobre el agua. Y el Señor dice: ven. Y el hombre ahí mismo se va. Se va de una a caminar. Pero cuando siente la fuerza del viento, cuando siente el mar a sus pies, mira hacia el mar y ve el mar. Y recordemos que el mar es fuente en el Antiguo Testamento, la Biblia. El mar es como ese símbolo de pecado, de símbolo de mal, símbolo de problemas. Y Pedro duda, mira al mar, duda y: Señor, sálvame. ¿Por qué duda? ¿Por qué? Nuestras falsas
seguridades, nuestras fuerzas infundadas en el Señor, que no tenemos la certeza, que no estamos convencidos de que con el Señor lo podemos todo. Que seamos capaces de dejar nosotros esa autosuficiencia que nosotros nos gastamos a diario, que pensamos que lo podemos todo cuando no somos capaces de nada. Mirar que sin nosotros, sin Dios, no hacemos nada. Nosotros sin el Señor no podemos vivir. Es que nos lo dice el Evangelio muy claro a nosotros. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. A la cuarta vigilia de noche vino él hacia el alba, hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Las dudas. Y de miedo se pusieron a gritar, pero al instante él les habló, diciendo: ánimo, que soy yo, no temáis. Ánimo, ánimo, soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús, pero el viento era fuerte, le entró miedo y comenzaba a hundirse. Gritó: el Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca, amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Primer punto, como decíamos, nuestras dudas, nuestras vacilaciones, nuestra prepotencia ayer. Segundo punto, nosotros vamos mirando cómo el Señor nos lo dice allí muy claro. Ánimo, que soy yo, no temáis. Las dudas, los temores. ¿Por qué tenemos? ¿A qué tememos? Cuando el ser humano vive en pecado, cuando el ser humano vive alejado de Dios, cuando el ser humano no se acuerda de que Dios nos pide vivir en gracia, tenemos mucho en qué temer, porque estamos lejos del amor de Dios, porque estamos tan empecatados, nuestra conciencia, nuestro corazón tan puerco, tan cochino de tanta maldad, malos pensamientos, malos deseos, malas acciones, orgullo, vanidad, mentira, mal uso de la sexualidad, etc. Tenemos mucho, hay mucho que temer. Nuestros temores que no nos dejan. Ese miedo de Pedro, él salió corriendo tranquilo a caminar sobre el agua, pero el miedo, la cobardía, la inseguridad, no estaba seguro que si Dios le había dicho haga esto, lo podía hacer. Sintió el miedo del ser humano, sintió la fuerza de la naturaleza y mira hacia el mar y se hunde. Es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos sin Dios, cuando no somos capaces de permanecer fieles al amor de Dios, cuando no somos capaces de acercarnos allí, se nos zarandea la vida. Recordemos que la barca es en el símbolo de la palabra del Señor, la barca es la iglesia. Y esta barca estaba zarandeada por las olas, por los problemas, por los tormentos de la vida. ¿Cuántas olas, cuántos problemas, cuántos tormentos tenemos nosotros que nos zarandean, que nos hacen dudar, que nos hacen fallar, que nos hacen alejarnos? Pues el Señor nos pide: no teman, no duden, no se crean superiores, créanse necesitados del amor de Dios, confíen, no teman. Aquí estoy, alarguen la mano hacia mí, yo los salvo. Concentrémonos en el Señor, dejemos nuestras dudas, dejemos nuestros temores, confiemos, seguridad en el Señor, démosle la mano que Él nos salva. Los temores a un lado, la prepotencia, el orgullo, el pecado,
Dejemos todo que se quede en el mar y nosotros andemos seguros en la barca, que con el Señor a nuestro lado nada tememos. Todo se hará. Y ya el tercer punto. Nuestros miedos. Dejar a un lado el miedo de seguir al Señor. ¿Cuántas veces nosotros perdemos oportunidades en la iglesia por el miedo a salir de la rutina, a salir de la comodidad, a salir de donde estamos instaurados? No, pues estoy en la casa también, el Señor me pide una misión y lo dudo, hombre. Si yo me descoloco de aquí, ¿cómo me irá a ir por allá? El Señor me manda que camine hacia Él, pero más bien miro, hombre, qué problemas, cuántas cosas voy a dejar en mi casa, la seguridad, la familia, un buen trabajo, un buen empleo, un buen sueldo, una buena hacienda, para irme allí, quién sabe cómo me irá con el Señor, cómo me irá a ir. El Señor nos pide eso. Olvidarnos de nuestra autosuficiencia, de nuestros grandes temores y tener la confianza y la seguridad en Él. El Señor le tendió la mano a Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudemos que si el Señor nos dice algo, Él lo cumplirá. Si Pedro no se hubiera puesto a pensar en ese momento en que el viento era fuerte, si él hubiese tenido esa certeza de que el Señor le dio la orden, ven hacia mí, había llegado caminando tranquilo sobre el mar y había llegado donde Jesús. Pero los problemas de la vida, las dudas, las vicisitudes, el mirar hacia el mar, que le recuerda a uno las inseguridades de la vida, lo hizo hundir. Sin embargo, el Señor, cuando Pedro reacciona, cuando Pedro se ve que se está hundiendo, en ese momento ahí sí recuerda que está el Señor, que es el que está allí, y le dice: Señor, sálvame. Inmediatamente el Señor recurre a nuestra ayuda. Que nunca se nos olvide a nosotros en los momentos duros, en los momentos difíciles de la vida, tenderle la mano al Señor, decirle: Señor, te necesito. Yo por sí solo, con mis errores, con mis pecados, con mis problemas, con mis miedos, con mis inseguridades, no puedo hacer nada. Señor, dame la fortaleza de acercarme a ti. Tiéndeme la mano y yo me aferraré a ti, porque en ti tendré la vida, en ti tendré la salvación. Y sube a la barca el Señor. Amaina el tiempo, se pone todo bien, y los que estaban en la barca dicen: verdaderamente es el Señor. El Señor nunca nos falla. El Señor nos cumple su promesa. El Señor está presente. No tengamos miedo, que si hemos pecado no es el fin, que si vuelvo a pecar y caigo, el Señor me está esperando. Pero sí me exige de que trate de hacer una enmienda a mi pecado, que no siga cayendo y como el Señor me perdona, pues vuelvo y peco y Él me vuelve a perdonar. No, el Señor nos perdonará, pero nos exige cambio, un sentido, un deseo de: este pecado me está lastimando a mí cada día. No puedo salir de él, pero tengo ese deseo y quiero salir de él, y le tiendo la mano al Señor: Señor, ayúdame, cógeme, sálvame. Sálvame que estoy pereciendo en este pecado. El Señor nos jala y nos saca el pecado. Pero cuando ya salimos, Él nos dice: hombre, mujeres de poca fe, ¿por qué teméis? ¿Por qué no tenéis confianza en mí, que yo os puedo salvar de todo? Vengan a mí, caminen a mi lado, agárrense a mí, que soy la salvación. Y darle gracias al Señor. Tener siempre presente al Señor en nuestra vida es lo que nos pide hoy la palabra del Señor. Ánimo, soy yo, no temáis, no tengamos miedo, Cristo está con nosotros.
Mándame ir hacia ti sobre el agua. Ven, estar seguro que el Señor nos ha llamado. No lo dejemos tendiéndonos la mano, sino agarrémonos a Él. Bajar de la barca, estar seguro en el Señor. Caminar hacia el Señor, mirando hacia Él con la seguridad de que la violencia, los problemas, las dificultades del mundo las superamos si confiamos en el Señor. Dejar nuestro miedo y no hundirnos en el pecado, sino siempre estar camino al Señor. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? No dudemos que el Señor nos salva. Queridos hermanos y hermanas, que este momento la palabra del Señor nos lleva a descubrir cuáles son nuestras prepotencias, cuáles son nuestras falsas seguridades. Es que nosotros a veces nos queremos seguros en todo, y esas seguridades son las que nos alejan de Dios. Que descubramos cuáles son nuestras falsas seguridades que nos impiden amar a Dios. Segundo, que olvidemos, que nos alejemos de los miedos, que no tengamos miedo a acercarnos al Señor. Y tercer mundo, no temer, porque el que teme se deja acobardar por el miedo y no descubre al Señor. Señor Jesucristo, ayúdame a acercarme a ti, a dejar mis pecados y acercarme amándote y diciendo: sálvame, Señor, que te necesito. Hagamos, hermanos, la oración de los fieles y pidámosle al Señor que nos salve, que nos ayude, porque sin Él somos un fracaso. Por la Santa Iglesia de Dios, cuando tiene que pasar por momentos difíciles de persecución, de ridículo o conflicto interno, para que a pesar de todo siga confiando en el Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos acosados por las dudas y las incertidumbres interiores, o que tienen que afrontar difíciles decisiones de conciencia, para que vean la mano salvadora de Jesús que los está sacando de estos momentos y los está librando de sus dudas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, víctimas de la COVID-19 y demás enfermedades, para que tiendan la mano al Señor, que es la salud, el camino y la salvación, roguemos al Señor. Sálvanos, Señor. Por la gente que tiene que hacer trabajos peligrosos, para que el Señor los proteja siempre y los libre de todo mal, roguemos al Señor. Sálvanos, Señor. Por todos los que estamos participando de esta liturgia y por sus seres queridos, por nuestros amigos, parientes y familiares, para que no nos dejemos ahogar y vencer por los problemas y dificultades de la vida, roguemos al Señor. Sálvanos, Señor. Por las intenciones que habéis presentado esta tarde y hemos leído, para que el Señor las aplique favorablemente según la fe de quien las ha presentado, roguemos al Señor. Sálvanos, Señor. Todo esto te lo presentamos a ti, Padre Santo, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, decimos confiados: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de nuestras dudas, de nuestra falta de amor, confianza y seguridad en ti. Líbranos de las olas que estremecen nuestra vida en nuestra barca de la iglesia. Líbranos de las divisiones internas en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro hogar, y danos la fuerza de saber que tú eres el camino, la verdad, la vida, que en ti tenemos la seguridad.
porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con vosotros y con tu espíritu. Saludémonos con un gesto de paz, amor y seguridad en el Señor. Comunión espiritual. Señor, yo quisiera recibirte con la pureza y la humildad con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de todos los santos. Dios Todopoderoso, tú nos invitas por medio de Jesús, tu Hijo, a abandonar nuestra tímida seguridad y a caminar a Él a través de las aguas en entrega generosa a ti y a nuestro prójimo. Aun cuando no vemos su mano tendida hacia nosotros y agarrándonos la nuestra, danos la suficiente fe para estar seguros de que con Él venceremos y construiremos tu futuro en nuestro mundo tan humano, hasta que nos lleve a través de las dificultades hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por su participación en esta liturgia, la palabra. Hagamos la oración a la Virgen María. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos acudimos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociado al dolor de Cristo, manteniendo firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestro sufrimiento y ha cargado nuestros dolores, para conducirlo a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias por participar en la liturgia de la palabra. Que el Señor los bendiga y nos acompañe. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, el Señor nos ha dicho: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Él está con nosotros en nuestras luchas, nunca nos va a abandonar. Por ello, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Feliz tarde y el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Que tengan una buena tarde en el Señor. Los dejo con un canto a la Virgen, para que la Virgen nos acompañe, nos guíe siempre y esté a nuestro lado, nos lleve a Jesús. Las veces siendo niño te recé, con mis rezos yo decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí.
por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante su altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. De beso me encendías una luz, sonriendo me decía que te amaba. En la mesa la comida caliente y el mantel, y en tu abrazo la alegría de volver, y en tu abrazo la alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante su altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejará de su hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es la madre y el milagro de su amor. Es la madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante su altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante su altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.